Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema de Romanos capítulo número 8, que es la vida en el Espíritu, en su primera parte, que es un poco más, podríamos decir, técnico, más eh, conceptual. A lo mejor sería la palabra adecuada eh, dentro de este tema. Específicamente estamos viendo que el Espíritu nos hace no nada más libres del pecado, sino que también nos ha librado de la muerte y además nos ha capacitado para cumplir con aquellas demandas que antes en los propios esfuerzos humanos nunca se pudieron cumplir. Y la última parte de este tema es el resultado de nuestra libertad. El resultado de nuestra libertad ha sido la santificación. En el versículo 4 lo podemos encontrar, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La libertad de nosotros como creyentes con respecto a lo que es el pecado siempre trae como resultado la santificación. Y no es una santificación a futuro, sino es una santificación en la actualidad, en el presente. Que esa santificación va en aumento, va creciendo hasta que sea definitiva. Pero el cristiano verdadero tiene en Cristo, en la libertad que Cristo ofrece, el deseo, pero también la capacidad eh, impartida por Dios para vivir justamente mientras esté en la tierra, mientras esté caminando, mientras esté con vida. Eh, como Dios envió a su propio Hijo para redimir a la humanidad, al presentar y proveer ese sacrificio que era necesario para quitar la condenación, para quitar el pecado, entonces los requisitos propios de la justicia de la ley ya pueden ser cumplidos en nosotros, en los creyentes. Por eso dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, a través de Cristo eh, hemos bueno, a través de Cristo se ha cumplido en nosotros el cumplimiento de la ley, valga la redundancia. Es obvio que se está hablando aquí en este versículo 4 eh, mejor dicho, no se está hablando de la obra de justificación o justificadoras de salvación, está hablando de la obra santificadora dentro de la salvación. Eh, esta santificación se lleva a la práctica en la vida diaria, en la vida terrenal, no es algo místico, no es algo no son polvos mágicos, no es una varita mágica tampoco del día a la noche y ya. Es un proceso, es un caminar, es una carrera, ¿sí? Pero aparte o fuera de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que ha sido redimida, el esfuerzo humano para vivir al nivel de la justicia que Dios requiere es imposible. Es imposible porque estamos contaminados, nuestros esfuerzos son inútiles, dice en Isaías 64, versículo 6, que son como trapos de inmundicia. Y por otra parte, como un creyente ya ha sido limpiado de pecado, ya ha recibido dentro de él la misma naturaleza divina, la misma naturaleza sobrenatural de Dios, ahora ya hay un anhelo, hay un deseo y además hay una capacidad para vivir una vida en santidad, una vida conforme a los estándares que Dios ha establecido. Ahora, Dios, y esto lo quiero dejar bien en claro, Dios no nos ha libertado de nuestro pecado para que cometamos más pecado. No tiene sentido.
Dios no nos ha libertado del pecado para que hagamos lo que nos place. Dios nos ha libertado del pecado para hacer lo que a Él le agrada, para poder tener ahora esa capacidad de hacer lo que antes no podíamos porque estábamos sujetos al pecado. Dios no nos ha redimido para que continuemos pecando, sino para que podamos empezar a vivir en la justicia que Él demanda, para que se cumpla en nosotros la justicia de la ley. Para eso es la libertad que Dios nos ha dado. Y como ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, muchos cristianos han afirmado, han enseñado, se enseña, inclusive, no nada más con las palabras, sino con el ejemplo, obviamente, eh, que como no hubo nada que hiciésemos para que se nos pudo haber salvado, ¿no? No hubo ningún esfuerzo de nuestra parte para que Dios nos salvara. De igual manera, no hay nada que pueda hacer el ser humano para perder la salvación. Entonces, de ahí se agarra el ser humano para malinterpretar el Evangelio e iniciar con un abuso, precisamente, de la gracia de Dios. Sin embargo, la realidad es que el Espíritu Santo nunca va a guiar a un cristiano, nunca va a guiar a un verdadero creyente a hacer una afirmación de esta magnitud, ni de manera literal, ni de manera entre líneas. El cristiano que ha sido verdaderamente redimido por Dios sabe que la ley de Dios es santa, que la ley de Dios es justa y que es buena, como dice en Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero también sabe que ha sido salvo con el fin de que esa santidad, de que esa justicia y que esa bondad de la ley de Dios se cumpla en su vida, se hagan una realidad en su vida, se hagan un diario vivir para el creyente. Y amados, debe ser nuestro deseo en la vida de nosotros como creyentes. eh, Deben de existir o debe de existir un anhelo constante, un anhelo permanente, y es el anhelo de la santidad, de la santidad. Esta es la verdadera gracia de Dios. Hay la frase que está aquí en el versículo 4 que dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es una amonestación. Pablo no les está diciendo no anden ya conforme a la carne, sino anden conforme al Espíritu, sino que está hablando de un hecho concreto, un hecho aplicable a todos los creyentes. Más adelante, en el versículo 9, se nos explica que ninguna persona que pertenece a Cristo carece o le falta del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente, que habita la vida del creyente, eh, no es una marca de madurez, no es una marca de espiritualidad en específico, sino es la marca que todo creyente verdadero, sin excepción alguna, tiene. El creyente verdadero no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo. En el sentido figurado, la palabra andamos en griego se refiere a una costumbre habitual, se refiere a una inclinación en la vida, a cierto estilo de vida, por así decirlo. Y Lucas describe y utiliza esta palabra para referirse a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 6, si me acompaña. Lucas capítulo 1, versículo 6.
Dice la palabra de Dios. Dice, ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios, y aquí está, y andaban, y utiliza esta palabra que utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 4, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En Efesios 4:17 hay una exhortación a los creyentes de Efesios y a nosotros también para tener un estilo de vida santo, puro. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 17, dice que ya no andéis, aquí está otra vez la palabra andar, ¿sí? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En 1 Juan capítulo 1 versículo 7 también se utiliza esta palabra y la utiliza para hablar del modelo, de la forma, del camino en el que nosotros los creyentes debemos de andar. Y dice de la siguiente manera, 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un estilo de vida, una forma. Entonces, el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4 nos está diciendo que nuestro estilo de vida ya no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo también nos enseña que un creyente verdadero, joven, viejo, que acaba de iniciar, que ya tiene muchos años en el Evangelio, y maduro, bien instruido, con una instrucción básica, no anda conforme a la carne. Y con el mismo énfasis categórico, se nos dice que el creyente verdadero sí anda conforme al Espíritu. Ese es el caminar del creyente. No hay excepciones. No hay excepciones, porque todo creyente es habitado por el Espíritu Santo de Cristo. Entonces, si todos somos habitados por el Espíritu Santo de Cristo, debe de haber un resultado en nuestras vidas, y el resultado es producir el fruto del Espíritu. Usted lo puede leer, el fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Jesús lo dejó muy claro. Jesús lo dejó muy claro en Mateo capítulo 5, versículo 20, y es una amonestación, y es una exhortación para todos nosotros como creyentes que Jesús nos hizo. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al final de este primer capítulo del Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 48, hay una instrucción todavía más precisa, y todavía la vara se sube mucho más. Y es porque Cristo sabía que el Espíritu Santo iba a morar en la vida del creyente, y por ende iba a ser posible esto. Y Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Les repito, es un aumento, pero es posible porque el Espíritu Santo perfecto de Dios, mora en la vida del creyente. Ahora, nada es más precioso para el corazón de Dios. Yo creo que no hay nada más que Dios valore que la excelencia moral y espiritual de aquellas personas a quienes Dios ha creado a su propia imagen y semejanza. Y ese sentir, creo, debe ser correspondido. No debe de haber nada más hermoso, nada más grande, una meta más excelsa, más perfecta, que seamos moralmente y espiritualmente santos a la imagen de aquel que nos ha creado. Dios no quiere que tengamos solamente una justicia imputada, sino también que esa justicia sea práctica, sea vivencial, sea diaria. Y eso que Dios quiere, lo debemos desear nosotros como creyentes con todas nuestras fuerzas. Repito, porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Mora en cada uno de nosotros. Es de una justicia práctica de lo que se está hablando.
de una justicia en funcionamiento. De igual forma que Pablo les escribió a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. Y Él dice el propósito por el cual Dios nos escogió, dice, para que fuésemos santos. Aquí está. Dios nos escogió para ser santos, para volver a la imagen original con la cual Él creó al ser humano. Para eso nos escogió Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él. Dios es una de las voluntades perfectas de Dios. El gran deseo de Dios, el gran deseo de Dios para el hombre, yo creo que no hay nada mejor para el ser humano. Y además es el propósito del Evangelio. Que vivamos una justicia práctica, que esa justicia perfecta que Él ha acreditado a nuestro favor por medio de su gracia cuando nos salvó, que sea práctica. Que vivamos como sus hijos, que ya no seamos hijos del mundo, del diablo, sino que vivamos como hijos suyos. La justicia, amados, posicional que Dios nos ha asignado por su gracia debe ser reflejada en una justicia práctica, en una justicia diaria. Nuestro Señor Jesucristo no quiere una novia justa solamente en el sentido de posición, no quiere nada más el título, por así decirlo. Quiere una novia que se ejercite. No quiere la acreditación, no quiere el papelito, quiere que se ejercite. Así como Él hace obras de justicia. Y es únicamente, repito, por medio del Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros, que podemos ejercitarnos en esto que Dios quiere que nos ejercitemos. El propósito del Evangelio entonces no es hacer felices a los hombres. El propósito no es solucionarle los problemas al ser humano. El propósito no es que vengas a Cristo y todo sea color de rosas, amor, gracia, paz, bondad, que sí lo es. Pero el propósito, hay un propósito más grande, y el propósito más grande es hacernos santos. Hacernos santos. En las bienaventuranzas que el Señor habló, la felicidad genuina que hay, es el gozo de la salvación que hay en los que pertenecen a Cristo, en los que obedecen la voluntad del Señor, eh, procede de la santidad. Y hay promesas de felicidad, hay promesas de bienaventuranzas, hay promesas de muchas, de este evangelio color de rosa. Sí hay promesas, pero exige el Señor santidad. Y dice en Hebreos 12:14, para que se cumplan esas promesas, para que tú me puedas ver, necesitas santidad. La santidad es esencial, porque sin santidad nadie verá al Señor. Walter Chantry tiene un libro que se titula El reino de justicia de Dios. Y escribe lo siguiente, lo cito, dice, cuando los predicadores hablan como si el deseo más grande de Dios es que los hombres sean felices, entonces las muchedumbres llenas de problemas se agolpan detrás de Jesús. Todos los que tienen quebrantos de salud, problemas matrimoniales, frustración financiera y soledad, acuden al Señor para recibir los deseos de sus corazones. Cada uno concibe el gozo como algo que se encuentra en la salud, la paz, la prosperidad o la compañía de otro ser humano. Pero en su búsqueda de esta felicidad ilusoria, no se unen a Jesucristo como Salvador de sus vidas. A no ser que los hombres estén dispuestos a ser santos, Dios ha determinado que sean para siempre miserables y condenados. Fin de la cita. Y ese es el gran problema que estamos viviendo en la iglesia actual. Porque
en los pasados 40 años, en los pasados 50 años, a lo mejor podemos atrevernos a decir que en el pasado siglo se ha vertido, se vierte y va en aumento este mensaje del evangelio adaptable a las necesidades de los seres humanos. No, es que si tienes este problema, ven a Cristo y Él te lo va a solucionar. No, es que si tienes esto, ven a Cristo y Él te lo va a y presentamos a Cristo como la medicina mágica. Y no que no lo sea. Pero una de las principales cosas por las cuales debemos de presentar el Evangelio es para que el ser humano pueda ser santo como Él es santo y pueda estar en su presencia por toda la eternidad. Ese es porque al fin de cuentas ese es el propósito del Evangelio, hacernos aptos para estar con Dios por toda la eternidad. Pero de pronto hicimos un Evangelio temporal donde Dios te soluciona todos los problemas que tienes aquí y ahora. Y se nos ha olvidado que hay vida o muerte después de la muerte física. La justicia, amados, es el corazón mismo de la salvación. Recuerde esta frase. La justicia es el corazón mismo de la salvación. ¿Qué significa esto? Que es por la justicia, es por causa de la justicia que Dios salva a quienes confían en Cristo. Por eso en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que se considera el corazón de esta carta, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pedro también habló de esto en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, una santidad práctica. ¿Qué es eso? Una justicia práctica. La justicia práctica, amados, es la que nos va a guiar, como dice en Tito capítulo 2, versículo 12, a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. La justicia práctica es la santidad. No es misticismo, repito, no es que salga humo debajo de nuestros pies y ya no pisemos el suelo y andemos levitando, no. La santidad, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de una justicia práctica. Agustín, padre de la iglesia, observó muchos años atrás que la gracia fue dada por una razón, dijo él. Y dijo, y la razón por la cual la gracia fue dada es para que la ley pudiese ser cumplida. La justicia práctica, por medio del poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros ahora que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, es la que nos va a llevar a la salvación. Y no son obras, porque no son nuestras obras, evidentemente. Ya es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando el pecador sale del tribunal de Dios y ha recibido el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo, la obra de Dios en su vida comienza en ese momento. Y a medida que el creyente sale del juzgado de Dios, por decirlo así, Dios pone en sus manos el código de vida. Y le dice, ahora tienes en tu interior mi espíritu.
Y el poder de mi espíritu te va a capacitar para que cumplas las demandas de mi ley, que de otra forma te sería imposible cumplir. Y que si no cumples, no puedes estar delante de mi presencia. Entonces, entendamos de una vez por todas que la salvación no fue nada más porque hicimos una oración, dijimos, Señor, sí, te reconozco como Señor, como Salvador, perdóname de mis pecados y ya, soy salvo. No, ahí inicia un camino que hay que recorrer. Ahí inicia un estilo de vida con el cual debemos continuar. La palabra de Dios nos muestra claramente de manera continua y constante que de alguna manera que solo Dios conoce, un ser humano que ha sido redimido empieza a andar por el Espíritu a partir del momento en que cree. Pero por otra parte, también encontramos muchas exhortaciones para que andemos por el Espíritu a medida que vivimos sobre esta tierra bajo el señorío de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Y como sucede con la salvación misma, ¿no? Andar por el Espíritu viene primero que todo como resultado de la obra soberana de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también andar por el Espíritu, cuando hablamos de andar por el Espíritu, hay un ejercicio, no nada más de la soberanía de Dios, sino de nuestra voluntad como tal. Romanos 8:4 habla acerca de lo primero, del ejercicio de la soberanía de Dios sobre el ser humano, que dice, si crees en Jesucristo como Señor, como Salvador, ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Él ha puesto el Espíritu en nuestras vidas. Es un ejercicio soberano de Dios. Pero también hay un ejercicio voluntario del creyente. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, lo podemos encontrar, si me acompaña. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, dice la palabra de Dios, si vivimos por el Espíritu, andemos, dice, andemos también por el Espíritu. Entonces hay un ejercicio, cuando hablamos de andar por el Espíritu, sí, hay un ejercicio soberano de la voluntad de Dios, que Él así lo quiso, que al momento de que nosotros creyésemos, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también hay un ejercicio de nuestra voluntad. Nosotros también debemos querer andar por el Espíritu. En lo que respecta a la vida de un creyente, todo lo que sea una realidad espiritual, amados, también es una responsabilidad espiritual. Por ejemplo, un creyente genuino está dispuesto a tener comunión con el Padre en oración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos esa disposición de estar delante de Dios, de entrar confiadamente delante de su presencia. Pero también la Biblia nos enseña que tenemos una responsabilidad de orar. Orad sin cesar. El creyente es enseñado por el Espíritu Santo, pero también tiene una obligación de buscar la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce fruto espiritual en la vida del creyente, pero el creyente también es exhortado a dar fruto. Jesús lo dijo.
Y estas verdades forman parte de esta tensión. Es una tensión, al parecer, paradójica entre la soberanía de Dios y la voluntad del ser humano. Y nuestra mente finita, creo yo, es incapaz de comprender estos misterios, pero la palabra de Dios los enseña. Y si la palabra de Dios los enseña, los debemos de creer como tal. Esta es la realidad y la responsabilidad espiritual. La realidad es que el Espíritu Santo produce fruto espiritual en nuestra vida, pero también nosotros somos demandados a producir fruto. La realidad es que somos enseñados por el Espíritu Santo, pero también tenemos la responsabilidad de buscar la dirección del Espíritu Santo. Así es. Y sabemos muy poco, en realidad, acerca de la relación entre Dios y Adán antes de la caída. Solo sabemos que era directa, era íntima, por lo que se nos enseña en los primeros 3 capítulos de Génesis. Y sabemos que había solamente un mandato, y ese mandato fue dado por el propio bien del ser humano, tanto de Adán como de Eva. Y era fácil de obedecer, hasta que ese mandato fue transgredido. Ellos, Adán y Eva, vivieron de forma natural la voluntad perfecta de Dios. Es decir, no sabían hacer otra cosa más que obedecer a Dios, que era no comer de ese árbol. Era sencillo. Hacer la voluntad de Dios para Adán y para Eva previo a pecar era parte de su naturaleza, era parte de su misma existencia. Y la relación del creyente con Dios es muy parecida a esto que acabamos de mencionar. Aunque nosotros como cristianos en ocasiones caemos en estos hábitos viejos a causa de los residuos carnales pecaminosos en nuestra vida anterior a nuestra salvación, para nuestro nuevo ser interior, la obediencia a Dios es lo más natural que pueda haber. Y lo vimos al inicio de Romanos capítulo 7. Y al final, Pablo hace una declaración muy sincera. Romanos capítulo número 7, y dice, por lo cual, perdón, en el 22, 7:22 dice, porque según el hombre interior, este que ha sido recreado según Cristo, me deleito en la ley de Dios. Es natural para el hombre interior que Él ha creado dentro de nosotros por su Santo Espíritu. Es natural obedecer a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. Nuestro hombre interior, por naturaleza, como ha sido creado según Cristo, obedece la ley de Dios. Pero es a nuestro hombre exterior al que debemos someter al hombre interior. Las obligaciones, pues, de nosotros como creyentes para con Dios no es legalismo. Tampoco estoy diciendo que este vaya a ser el medio para ser salvos, ¿no? Somos salvos por fe. Pero la persona que es genuinamente salva tiene una naturaleza nueva, tiene una naturaleza divina, que por definición propia, por lógica, si es una naturaleza divina, quiere decir que está afinada y conformada a la voluntad de Dios. Entonces, cuando decidimos vivir
como seres humanos redimidos por la fe en Cristo, cuando decidimos que aquí entra nuestra voluntad, cuando decidimos vivir en nuestra nueva naturaleza, en el poder del Espíritu, nuestro deseo se convierte en el deseo de Dios. Sin embargo, como todavía tenemos este saco de huesos, este viejo hombre, está estira y afloja con la voluntad de Dios. Mi interior me dice obedece, mi exterior me dice no hagas caso, haz esto otro. Y está esta lucha continua y constante. Pero por eso el Señor Jesucristo enseñó y nos enseña en la actualidad que parte fundamental del Evangelio es negarse a uno mismo. Negarse a ese, precisamente, hombre exterior y obedecer lo que Él ya ha creado nuevo dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos en contra de esta nueva naturaleza que Él ha creado conforme a la imagen de Cristo dentro de nosotros, es cuando se nos hace pesado el Evangelio. Pero los creyentes verdaderos, los hijos fieles de Dios, que son obedientes a lo que Él ha creado nuevo, creo que pueden decir junto con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, el resultado final de nuestra libertad en Cristo es la santificación. Y la santificación es justicia práctica. Únicamente es eso. Justicia práctica. Este es el primer tema, repito, de vida en el Espíritu. Y la segunda parte, vamos a ver cómo es que el Espíritu cambia nuestra naturaleza y nos da el poder, el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para ganar la victoria. Dios los bendiga, hermanos.